Se resolverá un problema de balance de materia con un simulador realizado en Excel. En este caso, el problema hablará de un tren de 4 unidades de destilación. El problema dice lo siguiente. Se requiere separar y destilar una mezcla de hidrocarburos de 1000 mol por hora, la cual contiene 20% de metano, 25% de etano, 40% de propano y el resto de butano. Esta mezcla de hidrocarburos debe separarse en 5 fracciones, para lo cual se va a utilizar un tren de 4 unidades de destilación. El 50% de los fondos de la unidad 2 se recircula a la primera unidad. Determine el balance de materia para este sistema. Lo primero que haremos será establecer nuestro balance general. Como se ve, el sistema está compuesto por 4 torres de destilación y un recirculador. Esto quiere decir que lo conveniente es formar un balance general para cada torre de destilación y para el recirculador, en donde notamos que solo contamos con el flujo 1, los demás flujos aparentemente no los conocemos. Con el balance general establecido, pasamos a formar el balance por componentes para cada columna y para el recirculador. Aquí mostramos los balances por componentes tanto para la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Aquí se encuentran para la columna 4 y para el recirculador. Después de realizar y analizar el balance, tanto general como por componentes, nos podemos dar cuenta que los datos son insuficientes para realizar el balance de materia en el sistema. Es por esta razón que lo mejor es proponer una base de cálculo en otra corriente y olvidarnos por el momento de la corriente 1. En este caso, se va a proponer una base de cálculo de 1000 mol por hora en el flujo 5, pues se cree que es lo más conveniente. Ya con el flujo 5 como base de cálculo, es posible plantear las siguientes ecuaciones para cada una de las columnas y el recirculador. A continuación, realizaremos el balance de materia con la base de cálculo en el flujo 5 en nuestro simulador en Excel. Ya con nuestro simulador en Excel, lo primero que haremos será determinar el balance en el recirculador. Para eso, calcularemos el flujo 6 con la ecuación número 1, donde el flujo 6 es igual al 50% del flujo 1. Esto en Excel se programa de la siguiente manera, que sería 0.5 por el flujo 1, dando como resultado 500 mol por hora. Lo mismo haremos para el flujo 7, en donde con la ecuación 2 dice que el flujo 7 es igual al 50% del flujo 5, dando como resultado nuevamente 500 mol por hora. De esta forma hemos terminado con el balance en el recirculador. Ahora calcularemos el flujo 2. Esto ya es para la columna número 2. Solo ingresamos la ecuación número 3 y obtenemos el resultado. Después calcularemos el flujo número 4 con la ecuación número 4, la cual dice que el flujo 4 es igual al flujo 2 menos el flujo 5, y así obtenemos el flujo número 4. Para terminar el balance en la segunda columna, solo necesitamos calcular las fracciones molares en 2. Ahora calcularemos la fracción molar del metano en 2, ingresando la ecuación número 5. Para finalizar el balance en la segunda columna, ingresaremos la fracción molar del etano en 2 con la ecuación número 6. Y con esto se termina el balance para la segunda columna. Ahora calcularemos el flujo 1 en la columna número 1. Para esto ingresaremos la ecuación número 7 y así obtenemos el flujo número 1. Con el flujo número 1 calcularemos el flujo número 3 con la ecuación número 8, la cual dice que el flujo número 3 es igual al flujo número 1 más el flujo número 6 menos el flujo número 2.
obteniendo así nuestro flujo número 3. Ahora solo falta calcular las fracciones molares en 3. Primero calcularemos la fracción molar del etano, programando la ecuación número 9. Ahora, con la ecuación número 10 calcularemos la fracción molar del propano. Para terminar el balance en la columna 1, nos falta solamente ingresar la ecuación número 11, que es la ecuación para la fracción molar del butano. Con esta fracción molar hemos terminado el cálculo para la columna número 1. Ahora vamos a determinar el balance de materia para la columna número 3. Para comenzar el cálculo en la tercera columna, lo primero que haremos será calcular el flujo 9 con la ecuación número 13, obteniendo así el flujo 9. Para obtener después el flujo 8, utilizaremos la ecuación número 12, la cual dice que el flujo 8 es igual al flujo 3 menos el flujo 9, obteniendo así como flujo 8 2739.024 mol por hora para el flujo 8. Con todos los flujos calculados en la columna número 3, ahora toca calcular las fracciones molares en 8. Para esto ingresaremos la ecuación número 16 y con esto habremos obtenido la fracción molar en 8 del etano. Con la ecuación número 15 podremos calcular la fracción molar para el propano. Y así habremos terminado el balance de materia para la columna número 3. Lo único que resta ahora será calcular el balance de materia para la columna número 4 y con esto terminar el balance de materia general. Para terminar nuestro balance en la última columna, lo primero que haremos será calcular el flujo número 10 con la ecuación número 16. Así obtenemos nuestro flujo número 10. Lo único que resta por hacer es calcular el flujo 11, que con la ecuación número 17 nos dice que el flujo 11 es igual al flujo 9 menos el flujo 10. Con esto habremos terminado nuestro balance de materia para el sistema con una base de cálculo en la corriente número 5 igual a 1000 mol por hora. Con esto aparentemente se ha terminado el balance de materia. Lo único que falta es recordar que el problema nos pide determinar el balance de materia con una corriente 1 igual a 1000 mol por hora, cosa que no se hizo, pues para efectuar el balance utilizamos una base de cálculo en la corriente 5 igual a 1000 mol por hora. Para corregir los 10 flujos restantes, lo que haremos será encontrar un factor de conversión. El factor que se busca es un número que multiplicado por el flujo 1 obtenido con la base de cálculo en 5 sea igual al flujo 1 proporcionado como dato en el problema. Este número que buscamos es la división entre el flujo 1 proporcionado como dato en el problema y el flujo 1 obtenido con la base de cálculo. Así es como se obtiene nuestro factor. Ya que contamos con el factor, este se multiplicará con cada una de las corrientes que se calcularon mediante la base de cálculo. Con esto encontraremos todos los flujos del sistema cuando el flujo 1 es igual a 1000 mol por hora. Ya que se cuenta con el factor, lo que haremos será programarlo en Excel. Como ya se había dicho antes, el factor es igual al flujo 1 proporcionado como dato en el problema, en este caso en 1000 mol por hora, sobre el flujo 1 obtenido mediante la base de cálculo. Con el factor comenzaremos a corregir todos los flujos y así obtener los flujos reales. Comenzaremos con la corriente 1, en donde se multiplicará la corriente 1 con la base de cálculo por el factor. Como ya se había dicho antes, la corriente 1, el flujo original, será igual a 1000. Para la corriente 2 se hará exactamente lo mismo. Se multiplicará por el factor, dando así 300.07 mol por hora
como flujo original para la corriente 2. Lo mismo para el flujo 4, nuevamente hasta terminar con los flujos restantes. En este caso 1000 por el factor. Igual para el flujo 6. Que nos da 45.01 mol por hora. Lo mismo nos tendría que dar para el flujo 7. Ya para concluir, los últimos 4 flujos. Primero el flujo 8. Y obtenemos nuestro flujo 8 real. Para el flujo 3. Y aquí está el nuevo flujo. Y por último, para los últimos 2 flujos en nuestra cuarta columna. Y por último el flujo 11. Y con esto habremos obtenido nuestros 11 flujos en base a una corriente 1 igual a 1000 mol por hora. Para concluir, vamos a comprobar que el balance estuvo correctamente hecho. Para esto, en cualquiera de los balances anteriormente planteados, se sustituirán los valores indicados. En este caso, el balance utilizado será el balance general para la columna 1, en donde dice que el flujo 1 más el flujo 6 debe de ser igual al flujo 2 más el flujo 3. Como se observa, la igualdad se mantiene. Esto quiere decir que el balance estuvo hecho correctamente.